ya les digo, tuve que contemplar esto. Después les voy a hacer una devolución, se lo voy a desarrollar bien el ejercicio para que no les vuelva a pasar. En general están muy bien las respuestas, pero bueno, un margen de error bastante aceptable. En general le fue muchísimo mejor. En mi pregunta le fue muy bien y en general en los parciales le fue muchísimo mejor que en la primera instancia. Así que nada, en principio felicitaciones. Si bien yo entiendo que ahora fallaron más en teoría que en práctica. ¿Está bien? A grandes rasgos. Por ejemplo, me acuerdo del caso de una chica, que no me acuerdo el nombre, pero de las 5 preguntas contestó las 3 de teoría, no contestó ninguna de las dos, no, contestó las 3 de práctica, no contestó ninguna de las de teoría y se sacó un 7,50. Como que, como que supo aprovechar las reglas del juego, ¿no? Así que a ver, ese caso es medio paradigmático en el sentido de que nada, en teoría le fue muy bien en general y tuvieron más flojos no, en práctica le fue muy bien y tuvieron más flojos en teoría. Arranquemos con la clase porque si no, no. ¿Tienen alguna pregunta más? Corta y. Profe, buena. Sí, Yo tenía una consulta porque en mi caso yo tuve problemas para enviar las resoluciones del examen al AU24. No me sí. cargaba las fotos. ¿Y qué les pasó? No, no, sí llegué a enviar, pero me tardé mucho tiempo y solo llegué a enviar, o sea, la resolución de 12 ejercicios. Claro. Por eso, o sea, ¿Y lo pudiste mandar o no hiciste nada? no, no, sí, sí le llegué a mandar las dos nomás, pero, o sea, no pude mandar otro ejercicio más que quise enviar por el tema de falta de tiempo ya. Está bien, ¿cómo es tu apellido? Ahora después cualquier cosa lo hablamos. Ya le había eso consultado también a Emilio. ¿Y qué te dijo? No, me dijo que para la próxima tendría, quizás sea por el tema de las conexiones del internet y todo ese tema. Porque también Bueno, en ese, sí, lo vemos para la próxima, ¿no? Lo sí, vamos a tratar de solucionar. claro, está bien, ¿Cómo es tu porque estaría apellido? ¿Me bueno. decís? Escudero, escudero. Bueno, Dale, perfecto. Estamos en contacto y dale. cualquier cosa lo hablamos el Ah, martes. está bien, gracias. Chicos, bueno, arrancamos. La Firmina es la Firmina del año pasado. eh, Así que ya está cargada en el campus. Si quieren temas puntuales de los correos, yo no tengo problema en que me escriban. No tengo ningún problema. Mi idea igual es darle la resolución eh, para todos, o sea, que las tengan y sepan en qué se equivocaron. ¿Qué más? Vamos a arrancar con la clase que es bastante sencilla. La idea de la clase de hoy es ver los casos de inestabilidad nominal, o sea, modelos de hiperinflación, eh, visto desde el paper de Barbosa, que es muy fácil de leer y está bueno porque es a modo de resumen, te explora básicamente los 4 modelos o las 4 versiones más importantes de la explicación mainstream de los modelos de hiperinflación. También vamos a tener modelos con, con una tasa de variación exógena y unos modelos con la tasa de variación endógena, siempre hablando de la oferta de dinero, tanto con expectativas adaptativas como con expectativas racionales. Y vamos a ver las variaciones en los resultados de cada uno de ellos, ¿está bien? En cuanto a estabilidad y en cuanto a si existe o no estado estacionario. La bibliografía para la clase de hoy es Barbosa 2017. Este es un libro de texto y es solamente los primeros 2 capítulos, capítulo 1 y 2. La lectura es sencilla, bastante amena y tiene la ventaja de que está bien esquematizada y explica bien cada uno de los modelos. Un poco la motivación
de estos modelos es estudiar fenómenos muy usuales en las economías latinoamericanas. Eh, un poco la motivación a estudiar esta situación es justamente el caso argentino. El caso argentino, ¿en qué sentido? Repito, quizá no ahora, pero primero que la inflación ya hace varios años, si bien no es una hiper, es un problema argentino, en el sentido de que si alguien está alzando la mano, ahora vamos a darle la palabra, por favor. Sí, no estás grabando, profe. Quería molestar eso nomás. Ah, genial. Recording in progress. Mala mía. Ahí está. Bueno, ¿y qué les estaba diciendo? Ah, bueno, si bien hoy la hiper no es un problema argentino, no estoy diciendo ni que vamos camino de una hiper ni nada por el estilo, sí es cierto que somos un país con cierta inflación estable y moderada en niveles no usuales. Y también es cierto que hace 3, 4, 5 décadas tuvimos episodios de hiper bastante considerables. Primero a mediados de la década del 70 y luego a fines de la década del 80. Por lo menos los dos más recientes y de más fácil estudio. Y como caso de estudio también tenemos los planes de estabilización que tuvo aparejado cada uno de ellos, que bueno, dada la exceptualidad argentina, somos un caso de estudio para toda la academia mundial. Generalmente, no sé si ya lo hicieron, pero a lo largo de la carrera van a leer diferentes estudios que hablan de la inflación como problema macroeconómico en sí, y casi todos los papers o estudios que trabajen van a hablar del caso argentino como un caso de estudio. De un lado de la biblioteca como del otro, siempre se analiza como uno de los casos de una macroeconomía inestable que puede tener problemas crónicos de inflación que eventualmente se pueden transformar o se transformaron en episodios históricos en una hiper. Bueno, nada, dadas estas características, hay una motivación por el estudio de estos fenómenos, fundamentalmente por lo que pasó y obviamente, como siempre se dice, para no repetirlo de cierta manera y conocer los fenómenos, ¿no? Porque si uno no conoce la particularidad que caracteriza a los fenómenos, se hace muy difícil su análisis y su estudio. Como les decía, el caso más reciente es la hiper de los 80 y como caso anterior tenemos el caso de mediados de la década del 70, también conocido como el episodio del Rodrigazo en el 75, bueno. No sé cuántos lo conocen. Pero bueno, obviamente no somos el único caso en el mundo. Es un problema que se ha repetido en otras economías, no recientemente, pero sí en décadas previas. Y es un caso que obviamente está estudiado y definido como tal. Si uno tiene que estudiar quizá cuáles son las características cuando uno tiene que decir, bueno, estamos en un caso de hiper, y bueno, en algún momento hubo gente que se estudió a describirlos y a decir, bueno, si pasa determinada cantidad de cosas, podemos decir que estamos en una hiper, ¿está bien? La idea de ahora es, bueno, ver cuáles son esos fenómenos que tienen que ocurrir para efectivamente poder afirmar que estamos en una hiper,
y de cierta forma caracterizarlos, ver cuáles fueron las variables o los fenómenos empíricos que se dieron con más repetición y después ver un poco los modelos. ¿Está bien? Kagan, que es como el máximo referente o académico que se dedicó a estudiar un poco la inestabilidad nominal en cuanto a burbujas nominales de activos, decía que, no, ya definió en 1956 que los fenómenos de hiper se daban cuando los precios se incrementaban en más de un 50% en un mes. O sea, la tasa mensual de inflación supera el 50%. ¿Está bien? Y piensen que generalmente se habla de fenómenos de hiper como fenómenos de una explosión nominal, pero es muy raro que permanezcan por mucho tiempo. ¿Está bien? Los fenómenos de hiper suelen ser una cuestión no digo de corto plazo, pero la inestabilidad es tanta que es muy difícil que ese fenómeno sea estable en el tiempo, sino que llega un momento que la sociedad hace cualquier cosa con tal de que se logre la estabilidad. ¿Está bien? Entonces, es tanta la inestabilidad que la sociedad acepta cualquier plan de estabilización con tal de que eso pare. Por eso, generalmente, los fenómenos hiperinflacionarios suelen ser relativamente cortos y bueno, suelen ser obviamente costosos en términos sociales, por lo cual la solución es un shock corto. Si vos lo ves en términos relativos parece que no es costoso, pero en el medio la sociedad obviamente perdió mucho. De vuelta a la descripción pasan por generalmente lo que se toma como variable para determinar si estamos en una hiper o no es la tasa de variación mensual de los precios, y estamos en una hiper siempre que la tasa de inflación mensual sea superior al 50%. Mensual, no interanual, pues ya pareciera que estuviésemos en el limbo, en el sentido que estamos ahí pisando el límite, pero no, es mensual. Si no, ya tendríamos que haber dicho que en el 2019, 2018 tuvimos una hiper y no es el caso. Estamos muy lejos todavía. Bueno, después obviamente hay el trabajo de Calvo, ¿lo leyeron? Calvo 92 o 94. Hola. ¿Hay alguien? Me parece que todavía no. Es la bibliografía para la otra clase, creo. Sí que estoy grabando, ¿por qué no me dicen? Bueno, hay gente Profe, esperando. yo lo leí y no me quedó muy bien, o sea, no me quedó claro lo del tipo de cambio, la estabilización con el tipo de cambio. Sí, igual no quiero hablar de Calvo, porque van a tener una clase bueno. de Calvo. Yo quería saber si lo leyeron antes o si ya lo leyeron o si les toca leerlo, pero básicamente lo que les quería, creo que leen el cortito de Calvo, ¿no? ¿Vos ya lo leíste? Sí, son 5 páginas, me parece, si no Son me 5 equivoco. páginas que no tienen ecuaciones, nada, no ven el modelo de Calvo, sino ven el paper chiquito. Claro, hay algunos cuadros, pero explican. Claro, si no me lo que estaba equivoco, diciendo los vos textos. corregime, porque capaz yo estoy hablando de otro texto, pero si no me equivoco, ese paper de Calvo básicamente lo que hace es, obviamente, comentar resultados teóricos, pero habla mucho de fenómenos empíricos, o sea, se dedica más que nada a comentar fenómenos de hiper que sucedieron y cómo se solucionaron, ¿o no? El que yo leí no es empírico. Te habla de estabilización con tipo de cambio y Sí. a través de la oferta monetaria y te explica más o menos el proceso, pero Y no menciona nunca episodios o sea, distintos episodios de hiper. Hay no me acuerdo cuántos, pero hay cuadros que explican así medio empírico, pero no es textual, digamos, son cuadros nomás. Sí, está bien. Bueno, ahora no estoy seguro si es el que De digo hiper yo o creo no. que no.
O sea, muestra cómo fueron los planes de estabilización en países de acá, de Latinoamérica y de Israel. Claro, me Claro, confundí, hiper claro. no. Pero Pero el empírico tema es sí. que no son de hiper, claro. Sí, está bien, son inflaciones moderadas y de cómo eso se estabilizó de cierta manera. No son necesariamente hiper. Pero bueno, hace mención a los planes de estabilización argentinos en la década del 80, seguro. Igual, y los estudia también a los anteriores. Pero bueno, ahí yo se los pongo como ejemplo de un paper que estudia a partir, generalmente estos fenómenos son relativamente raros y se estudia a partir de los episodios de los cuales se tiene registro. En ese mismo sentido va el paper de Hankan Cruz, el de 2013, que se concentra específicamente en los hiperinflacionarios. No está en la bibliografía, pero yo lo tengo, así que se lo voy a colgar para el que le interese. Y, o sea, no está en la carpeta del campus. Y después tenemos el paper la forma en que lo define Barbosa, que lo que dice es, ya más un poco a una cuestión temporal, pero hace énfasis ahí, es que el énfasis lo pone en la velocidad en la que se deprecia el dinero, y dice que cuando estamos en un fenómeno de hiperinflación, el valor del dinero tiende a cero en un tiempo finito, o sea, en un tiempo observable, en el sentido de que esto es definible en el mediano y en el corto plazo, el valor del dinero tiende a cero. O sea, estamos hablando de una tasa de velocidad de depreciación muy alta. Bueno, acá tenemos un poco, para los que no estén tan familiarizados con el fenómeno de la hiper del 89 y tengan noción de lo que fue esos valores, ¿no? Nosotros piensen que hoy estamos en tasas de inflación del orden del menos del 5% mensual. Te estoy hablando, no necesariamente, no quiero estar hablando bien de ahora, sino que estoy hablando bien de los últimos, no sé, 10 años en relación a esto. Lo lógico y esperable es tasas de menos del 5% mensual. Y es un montón, porque piensen que los otros países tienen entre 0 y 3 por año. Nosotros tenemos mensual de entre 2 y 5 en el mejor de los casos. Hemos tenido meses que estaban 7 mensual. La última vez fue con las tarifas de Macri, que se fue a 7 mensual. Es un montón. Pero bueno, piensen que en toda esta época estábamos en 20 mensual. Esto que ven acá, ¿qué es? A ver si saben. Mediados del 85. ¿No hubo una otra moneda? No, ¿Cómo se no llama sé. eso? El austral, Claro, hasta el plan austral. 91, Esto es el plan austral. claro. Está bien, ahora vamos a ver qué es, pero esto fue el plan austral. Tuvo cierto éxito inicial. Más adelante en coyuntural van a ver por qué tuvo éxito inicial y por qué no funcionó, digamos. Pero el resultado final del plan austral es esto. ¿Está bien? O sea, no necesariamente, no le vamos a echar la culpa al plan austral, pero el plan austral tuvo un buen resultado al inicio y tuvo un buen resultado en los primeros 2 años, pero después tuvo algunos problemas de consistencia que hizo que terminemos acá. ¿Está bien? Esta es la hiper. Está bien, la hiper tuvimos un pico de 190 y pico de inflación mensual en mayo del 89. Y después, bueno, tuvo un cambio político en el medio, pero acá este es el cambio político. Después hay una primera gestión económica en el gobierno de Menem que no logra domar la hiper, y después viene el plan de convertibilidad y ya tiene mejores resultados.
Esta es la inflación mensual, ¿ves? Acá la tenemos un poco más separada. Inflación mensual del 81 a... No, esta es la anualizada, la interanual te queda más continua. Y acá ves el austral. Este es el plan austral. Ves del 81 al 86. Claramente se ve que tiene un buen éxito al inicio. Y esta es la segunda hiper. Desde junio del 90, o sea, piensen que estamos acá. Desde el plan de convertibilidad. Acá vemos el éxito del plan de convertibilidad. Por lo menos en una primera instancia, después le va a pasar a menor escala, pero a otra escala, no sé si a menor, le va a pasar lo mismo que al plan al Austral, en el sentido de que tiene un problema de sostenibilidad en el régimen monetario que hace que tenga una serie de desequilibrios que al año 2001 se vuelvan más problemáticos. Piensen que sobre todo los primeros 4 años de la convertibilidad funcionó muy bien. Los problemas surgen a partir del 97 y el 98 con las devaluaciones del sudeste asiático. Profe, perdón. Sí. En la década del 80, antes se hace el plan austral y más cerca de la hiper del 89 se hace el primavera, ¿no? Sí. O me estoy equivocando. Sí. Pero no es monetario, es fiscal el primavera. Es que son el plan, los dos son un mix de políticas monetarias y políticas fiscales. Cuando los ves tienen tanto similitudes como diferencias. Yo creo que siempre todo plan de estabilización hasta tiene un trasfondo político, en el sentido que o hay cambio de régimen o hay cambio de autoridades o hay cambios bruscos de política, pero siempre hay una cuestión de comunicación que es muy importante, sobre todo en los regímenes, o sea, los regímenes de estabilización, sobre todo cuando hay mucha inestabilidad, depende mucho de la credibilidad de la política, ¿también? Del aforo y de la credibilidad de la política depende mucho de los modos de comunicación. Parece totalmente antieconómico y de cierta forma exogeneizamos la política monetaria, pero es algo que evidentemente pasa y hay muchísima evidencia de cómo la comunicación y la transparencia de ciertas medidas puede inestabilizar la macro, ¿no? Para bien y para mal. O sea, hay veces que la falta de transparencia en la información puede ser malo, y hay veces que la excesiva transparencia, o no necesariamente excesiva, pero el hecho de dar a conocer ciertos datos puede hasta generar inestabilidades macro, ¿no? No sé, el caso, hay muchos casos, no voy a mencionar uno en particular. ¿A usted se le ocurre alguno? Pero la macro argentina está lleno de casos que comunican algo mal y produce una crisis, o una corrida, o lo que fuera. Me estoy quedando sin voz, perdón. En 2018 no pasó con... Pasa que, bueno, no sé si echar la culpa a la comunicación, por eso, pero... sí, obviamente hay fundamentals atrás que pueden llegar a tener cierto... Pero el avance sobre la independencia del Banco Central en el gobierno de Macri puede ser. Claro, vos decís cuando comunicaron que cambiaban la meta de inflación. Sí. Sí, bueno, ese es como el caso reciente más importante. La macro de Macri venía funcionando de cierta forma, con endeudamiento, con lo que quieras, pero, o sea, la macro cerraba con endeudamiento y estaba todo bien. Y cuando cambiaron que iban a modificar la regla de inflation targeting, tuvieron una corrida en 3 meses que no pudieron sostener. Pero ese es como el caso más
más paradigmático. Y una corrida que en definitiva les costó al gobierno, porque el gobierno de Macri creo que en lo que más falló fue en lo económico. Más allá de que uno puede estar más o menos de acuerdo, si uno tiene que estudiar objetivamente qué falló es en la sostenibilidad de ese régimen monetario, me parece. Pero bueno, no venía el caso, solamente vamos a hablar de casos de cómo la comunicación puede influir en los procesos, en la sostenibilidad o en el éxito de un determinado régimen monetario. Y bueno, y la importancia que tienen la calidad y la credibilidad de los anuncios a la hora de encarar un proceso de estabilidad nominal, ¿no? No tiene absolutamente ninguna injerencia con ni paralelismo, ni con el gobierno actual, ni con el anterior. Pero sí tenemos, por ejemplo, acá vemos cómo fue el desarrollo del plan austral en el 85, en base a un anuncio fuerte donde ya, o sea, lo más fuerte que se puede ir es cambiar la moneda, o sea, destruiste tu moneda y pusiste una moneda nueva. Y de vuelta acá es otro anuncio muy fuerte que es la convertibilidad fija, el tipo de cambio fijo a un patrón internacionalmente aceptado, como en ese caso era el dólar. Fíjense la importancia sobre todo de esta, porque muchas veces uno dice el plan austral sacándole, no digo bajándole el precio, pero los locos cambiaron la moneda, o sea, no fueron a medias, sino que dijeron, bueno, a partir de ahora desaparece el peso argentino y la moneda nacional pasa a ser el austral. Y muchas veces se pasa por alto, pero es realmente una decisión muy importante en términos de soberanía, soberanía política, soberanía económica, en el sentido de que piensen ustedes que casi todos los estados modernos se entienden como tal en el sentido de poder tener una moneda de cambio, ¿no? O sea, piensen que, por ejemplo, en el caso de los países latinoamericanos, en la gran mayoría antes tuvieron una moneda y después tuvieron una constitución. Funciona, realmente la moneda es una institución dentro del Estado moderno, y cambiar la moneda no es algo menor en términos de economía política. Ni hablar que hay países que no tienen moneda, básicamente. Y por eso la política monetaria en sí mismo es un acto de soberanía, en el sentido de que expresa el valor que tiene tu medio de cambio. Pero bueno, no me quiero ir tampoco por las ramas, si no vamos a terminar a las 10 de la noche. Bueno, acá tenemos, obviamente la década del 80 fue un caos a nivel regional, por una cuestión por una problemática. Hubo muchas crisis de deuda a lo largo de la década del 80, que tuvo obviamente causas comunes con efectos diferenciados, pero estaban casi todas las economías latinoamericanas muy apalancadas por décadas de endeudamiento, que fueron básicamente toda la década del 60 y 70, con explicaciones políticas y con explicaciones económicas. Pero bueno, o sea, todos estos países sufrieron dictaduras con procesos de endeudamiento vinculados, y todos esos procesos de endeudamiento, de cierta forma, explotaron cuando sucedió la reversión en las tasas de interés en Estados Unidos y en Inglaterra. O sea, los mercados del mundo durante mediados de los 80 suben la tasa de interés, y hay un flight to quality que te produce que las economías latinoamericanas sufran una crisis de deuda, que derivan en estos procesos inflacionarios altísimos, que fíjense que coinciden todos en la segunda mitad de
la década del 80, ¿no? Bueno, precisamente lo que hace Hank y Cruz es un poco estudiar estos casos. Está bueno para leerlo, después se los voy a pasar. Pero bueno, acá, y estudian un poco los hechos estilizados de estos casos, ¿no? Ya se los imaginan porque no son unos improvisados en la inflación, y es un tema corriente en nuestro país. Pero bueno, si uno tiene que estilizar y decir cuáles son las regularidades empíricas que más se dan en una hiper, por un lado hay que mencionar la cantidad, un decrecimiento en la cantidad real de dinero, y esto que decíamos de que la cantidad, el valor del dinero tiende a cero. La tasa de inflación sube mucho. El déficit fiscal se financia con emisión monetaria. Esto es una explicación. Recuerdan también de dónde estamos, parados así teóricamente. La duración de las hiperinflaciones es variable y depende de cada país. Hay países que son más cortas. Hay países donde las inflaciones pueden ser más largas. En el sentido de quizá hay países donde son un mes, 2 meses, y hay países donde se puede extender 1 o 2 años. Generalmente los procesos es una regularidad que no siempre se da, pero que el no siempre no quiere decir que usualmente se dé, pero se ha dado mucho, donde hay procesos de sustitución de monedas, ¿no? En el caso argentino, ya vimos, en el austral hubo una sustitución de moneda, pero hay otros casos latinoamericanos donde en vez de sustituir una moneda nacional por otra nueva moneda nacional, hay directamente la sustitución de una moneda nacional por una moneda extranjera, como fue el caso de Ecuador. Y después, bueno, que la hiperinflación generalmente tiene un proceso de estabilización rápida, en el sentido que puede ser que la política haga un cambio disruptivo de repente que genere el cambio en las expectativas necesarias como para que se estabilicen las expectativas inflacionarias. Los casos de manual, por lo menos para el caso argentino, son el plan austral y la convertibilidad. Son 2 casos que tuvieron un éxito indiscutible en bajar la tasa de inflación, y que después, por distintos motivos, tuvieron diferentes problemas. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Bueno, acá vamos a ver el congelamiento de los precios, o sea, un poco las características del austral, por si no la saben, pero lo primero que hubo fue un congelamiento de precios y sobre todo de tarifas y de salarios. O sea, ¿qué implica esto? Lo que ustedes ya saben, pues ya estamos terminando la materia. Si vos congelás los precios, congelás las tarifas y congelás los salarios, ¿cuál de las 3 le parece que se cumple más? ¿O cuál de las 3 le parece que se cumple menos? Vamos a hacerlo muy fácil. Los precios, profe. Los precios se cumplen menos. Primero porque es lo más difícil de chequear, pero... Juan, ¿puede ser que haya un compañero en sala de espera? Sí, Juan Pablo País. Profe, ¿podés volver a repetir la pregunta que hiciste? Por favor. ¿Por qué? Sí, o sea, esperen un segundo. Perdón, ahí estoy. No, lo que le preguntaba era
que de estas tres cuestiones, si uno, no, de acá, congelamiento de precios, o sea, lo primero que hace el Plan Austral es congelar precios, servicios públicos y salarios, ¿está bien? Que uno lo vea así y obviamente si vos congelás todo, es medio obvio que vas a congelar los precios, pero en definitiva, lo que menos se cumple ahí es el congelamiento de precios, por una cuestión de que es lo más difícil de corroborar o de controlar de cierta forma. Y vos lo que estás haciendo ahí es cortar con la puja distributiva. Si uno lo ve del otro lado de la biblioteca. Si vos congelás precios, congelás tarifas y congelás salarios, bueno, te queda el salario fijo, el costo de las tarifas, que es un costo para las empresas, pero de cierta forma también la parte de la puja distributiva que le corre al Estado queda fijo, y bueno, los precios se van a estabilizar. Podrán subir un poquito más, un poquito menos, pero en algún momento ya está, queda el markup fijo y dejan de subir. Entonces, me parece que el Plan Austral tranquilamente se puede explicar desde el lado de que lo que en realidad sucedió fue que se cortó con la puja distributiva, en el sentido de que, sí, macho, si vos cortás la suba de salarios y dejás que y no permitís más que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo que vienen perdiendo de un proceso inflacionario, vas a solucionar el problema hiperinflacionario con una tremenda recesión y regresión en la distribución del ingreso. Pero bueno, es una forma de solucionar los procesos inflacionarios en general. Después tenemos como una segunda política la reducción de las tasas de interés, que se bajan todavía más a niveles más bajos en una incentiva, o sea, trata de compensar todo lo recesivo que fue el punto 1 con un aumento del crédito. Después tenemos una política monetaria y fiscal más severa y restrictiva en el sentido de mayor contracción en el gasto, de cierta forma bajar el déficit y bajar también la creación de dinero. Una devaluación de la moneda, obviamente recesiva por el lado de las IMPO, pero tratando de generar el aumento de retenciones que haga que no te aumente el precio doméstico, por lo tanto te apropia de las ganancias de la devaluación, lo que se llama devaluación compensada, para que tengan que leerlo. Pero básicamente es compensar el efecto regresivo de la devaluación con una suba de impuestos. Que de hecho eso fue lo que pasó en 2008, pero no se leyó de esa forma. Y bueno, y el último, quizá la más disruptiva, porque si uno analiza el Austral comparado con otros planes de estabilización que se dieron durante los 70 y los 60, o sea, casi todo lo que estaban antes del Austral, estas primeras 4 cosas a mayor o menor medida la hicieron, ¿no? Hicieron una devaluación, hicieron una política fiscal y monetaria contractiva, hubo algún tipo de política de tasa de interés y todos congelaron precios y salarios. Siempre que hablan de plan de estabilización, casi siempre hay una política de ingresos atrás, ¿no? Ahora, lo potente y lo distinto que tuvo el Plan Austral fue que hubo un cambio de moneda. O sea, lo distintivo respecto a otros planes de estabilización es el cambio de moneda y la eliminación de todas las otras monedas de cambio. ¿Está bien? Por motivo de tiempo no lo vamos a ver esto, pero son 3 videos de una entrevista muy larga que se le hicieron a Zurril. Zurril era el ministro en ese momento y son altamente recomendables. Creo que esta yo ya las había visto, pero las puso Emilio acá y la verdad es que están muy bien puestas. Para el que le interese, quedan acá para escucharlo. Están muy, muy piola.
Bueno, vamos a ver un poco modelos para lo que estuvimos charlando hasta recién. Básicamente, los fenómenos de crisis se pueden explicar de varios motivos. Lo de los fundamentals y todo lo que tiene que ver con crisis de primera generación y segunda, ustedes entiendo que ya lo vieron. Hoy vamos a ver cómo se generan las burbujas y en algunos de esos modelos qué rol juegan los fundamentals a veces para generar esas burbujas y a veces no. ¿Está bien? Vamos a ver, bueno, dos modelos de hiper. Acá vamos a hacer alguna pequeña revisión. Nosotros vamos a ver los dos modelos de Kagan con expectativas adaptativas y con expectativas racionales. Y después vamos a ver el modelo 3 y 4, que son modelos de señoriaje constante, uno con expectativas adaptativas y otro con expectativas racionales. ¿Está bien? Obviamente Kalecki está del otro lado de la biblioteca, pero los podemos llegar a conversar algo en comparación. Y tenemos, y bueno, el trabajo de Kigel. La novedad que tienen los modelos de Kagan es primero la novedad. Queda mal decir esto, pero de cierta forma sí, es el primero que modela estos fenómenos con tal grado de formalismo. Y de cierta forma los formalismos que vienen después toman la manera funcional que hizo Kagan. ¿Está bien? Entonces vamos a tratar de estudiar el modelo de Kagan. No me voy a reparar en la matemática porque la van a ver mañana. Es una nota que la hice yo. Está bastante sencilla, en el sentido que va paso a paso y tratan exactamente las mismas herramientas que vimos la clase pasada con el modelo de Firwall y el anterior, que era el de... Bueno, no me acuerdo. Pero, o sea, usan logaritmo, linealizan las funciones, que en este caso, obviamente, como estamos hablando de una burbuja, explotan, pero linealizan las funciones y llegan a las ecuaciones relevantes. Las herramientas matemáticas son las mismas, lo que cambia, bueno, obviamente las ecuaciones y las interpretaciones del modelo. Bueno, tenemos estas ecuaciones donde M es la cantidad de dinero, M chiquita es la cantidad real de dinero, o el stock de saldos reales. Después tenemos un parámetro alfa que explica la semielasticidad de la demanda de saldos reales respecto a la tasa de inflación esperada. Tenemos pi t esperada, que es la tasa de inflación esperada para el periodo t. Beta, que va a ser la velocidad de ajuste de las expectativas adaptativas respecto al error. Este es el parámetro que le da a las expectativas adaptativas mayor o menor velocidad de ajuste. Si beta tiende al infinito, el ajuste es instantáneo, por lo cual el error tiende a cero. Y después tenemos mu, que es la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero. ¿Está bien? Esta mu es la que Kagan toma como exógena. ¿Está bien? Y esta mu es la variable que le da la inestabilidad al modelo. O sea, en este caso, y esto grábenselo, porque igual está en el texto, pero es importante, en este caso, la fuente de inestabilidad es este parámetro, y es un parámetro exógeno. O sea, el crecimiento de la cantidad de dinero está totalmente exogeneizado. ¿Se entiende? O sea, no hay nada que explique el aumento de la cantidad de dinero. O sea, es recontra reiterativo lo que estoy diciendo, pero la cantidad de dinero es exógena, para decirlo así con todas las letras. Y los cambios en la cantidad de dinero no se explican. Es exógeno. Entonces, ¿Le echa la culpa puede ser al déficit fiscal? pero eso va más adelante. En el capítulo 2, ¿no? Claro, cuando en este caso es exógeno. Después lo endogeniza cuando la oferta monetaria pasa a ser endógena y se explica a partir
los cambios, o sea, este Es otro modelo. claro, cambia a medida que cambia el déficit, está en función del déficit. Pero en el primero, en el original de Kagan, la tasa de variación, la oferta monetaria es exógena y la IMU, que es la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, también es exógena. Entonces, cualquier variación en la tasa de variación de la cantidad de dinero está explicada exógenamente. No hay ninguna explicación económica para por qué la cantidad de dinero cambiaría su tasa de crecimiento. Genial, gracias. En esta primera versión. Después es uno de los supuestos que se va relajando. Pero bueno, tenemos una demanda de saldos reales, un mecanismo de ajuste. O sea, estas son como las tres ecuaciones fundamentales que van a tener que ir comparando entre los distintos modelos. Tenemos una demanda de saldos reales, un mecanismo de ajuste por expectativas, que ustedes cuando ven así ya se tienen que dar cuenta que son expectativas adaptativas, y tenemos una tasa de expansión de la oferta monetaria, que en este caso es exógena, o sea, es mu. Está totalmente exogenizada. Y bueno, y van a llegar a que esta, no voy a hacer el paso a paso, pero está en la nota de clase, a que esta es la ecuación diferencial de primer orden para la tasa de inflación, en lo cual pi es igual a mu puntito sobre 1 menos alfa beta más beta sobre 1 menos alfa beta por la diferencia entre la tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de la oferta nominal de dinero y la tasa de inflación. O sea, si la tasa de crecimiento de la oferta de dinero es mayor que la tasa de inflación, este término va a ser positivo, dada un rango de alfa por beta. Este término va a ser positivo y por lo tanto la tasa de inflación, la variación de la tasa de inflación va a ser positiva, independientemente de cuál sea este. ¿Está bien? Por lo tanto hay una aceleración en la velocidad de creación de dinero, en la velocidad de inflación también. ¿Me siguen? Sí, no. Sí. Si es al revés, es negativa la tasa de crecimiento de la inflación, ¿no es cierto? Sí. Si es al revés en el sentido, bueno, obviamente te explica la contractiva. Si la tasa de inflación es mayor que la tasa de expansión monetaria, obviamente tenés una caída en la aceleración. La aceleración de la tasa de inflación depende, bueno, esto que decimos, la aceleración exógena de la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. O sea, este parámetro es totalmente exógeno. O sea, si de repente aumenta la tasa de crecimiento de la oferta monetaria por encima de la tasa de inflación, bueno, va a haber una aceleración en la tasa de inflación. Y también por la brecha entre la tasa de crecimiento exógeno de la oferta monetaria nominal y la tasa de inflación. Son los dos, o sea, es esta y esta. O sea, esta y este término. ¿Cuál es el shock? Bueno, lo que le estamos diciendo, un cambio totalmente exogeneizado en la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, y el mecanismo de propagación es el diferencial entre la tasa de emisión y la tasa de inflación. El shock va a ser este y este va a ser el mecanismo de propagación. La condición de estabilidad te la va a dar el 1 menos alfa por beta, que no está acá. Bueno, pero falta. La condición de estabilidad es que esto sea mayor a 0. O lo que es lo mismo que alfa por beta sea menor que 1. Profe, perdón, me mareó un poco. O sea que si eso, la ecuación anterior da negativa, no quiere decir que hay deflación, sino que la inflación está aumentando por lo menos cada vez menos. Se está desacelerando, claro. Bien. Y bueno, ¿y cuál es el nivel de... Si nosotros tenemos un nivel de... Si se cumple la condición de estabilidad, y que 1 menos alfa beta sea mayor que 0, lo que tenemos es que eso va a converger a una tasa de inflación. La pregunta es cuál, lo van a ver mañana en la parte práctica, pero convergen a este nivel de inflación en el cual la inflación queda igual a mu esperada más mu
menos mu esperada, o sea, este sería el shock, ¿no? El shock inicial. Si cuánto por encima de la mu esperada se fue la tasa de crecimiento de dinero sobre 1 menos alfa beta. Entonces acá tenés el componente inercial que se va a dar por mu esperada E, que es una tasa de inflación esperada por todo lo pasado, y después por la brecha actual entre la tasa de crecimiento monetaria y la tasa histórica o tendencial, que es este término. Mu menos mu esperada, y te genera los dos componentes. Hasta ahí el primero y el más... Bueno, en realidad son todos muy sencillos, no son complejos. Pero van a ver, lo que cambian van a ser las tres ecuaciones que veíamos al principio. En el de expectativas racionales, básicamente va a ser igual. Lo que va a cambiar es la lógica de cómo se explican las expectativas, pero las otras dos funciones son iguales, ¿está bien? Entonces tenemos la demanda de saldos reales igual, cambia la función de expectativas a una mucho más sencilla, y tenemos la misma función que explica la tasa de variación de dinero. Tenemos, este es el resultado al cual llegamos, en el sentido de que obviamente si se da la condición de estabilidad acá es mucho más sencilla, se resuelve mucho más sencillo y se llega a este nivel de estabilización en la inflación, en el cual la aceleración, fíjense que el pi puntito es aceleración, no es tasa de inflación. La aceleración de la tasa de inflación queda como una proporción entre la diferencia entre la tasa de inflación y la tasa de crecimiento de la oferta monetaria. O sea, la diferencia esa es este término, y tenés un factor multiplicando que viene dado por alfa, que alfa era la semielasticidad de la demanda de dinero, ¿no? La semielasticidad de la demanda de saldos reales. Y después vamos a los últimos dos modelos, en los cuales la oferta monetaria pasa a ser endógena, ¿está bien? Y ustedes me dirán, ¿endógena qué? Obviamente eso depende, pero ahí uno puede hacerlo endógena a lo que quiera, y ahí estos modelos de Kagan, y sobre todo los que tienen una tradición más ligada a la lectura monetarista o fiscalista, van a explicar la endogeneidad en la oferta monetaria a partir del déficit fiscal, en el sentido de que la oferta monetaria crece porque el Estado le está pidiendo plata al sistema financiero. Obviamente ustedes saben que eso en determinadas circunstancias puede ser muy verdad, pero que no está lejos de ser la única explicación por la cual la oferta monetaria crezca. ¿Se entiende? O sea, puede haber infinidad de motivos por la cual endógenamente la oferta monetaria crezca, no necesariamente ligada a un déficit fiscal, aunque una cosa no quita la otra. ¿Está bien? Y después tenemos, bueno, expectativas adaptativas y demanda, bueno, la misma demanda de dinero. Entonces, básicamente tenemos esta ecuación que se repite en los cuatro modelos. Ahora volvemos a tener expectativas adaptativas y tenemos una tasa de expansión en la oferta de dinero explicada por esta ecuación, en la cual la variación en la cantidad real de dinero es igual a el señoreaje, que es el déficit fiscal menos el impuesto inflacionario. Lo que sucede ahora con la introducción de la endogeneidad de dinero es que vamos a tener equilibrios múltiples. ¿Está bien? Lo van a ver en el texto, si ya, capaz alguno ya lo leyó, pero en los otros dos casos anteriores teníamos que acá la estabilidad se da cuando m punto es igual a 0, ¿no? Cuando m punto es igual a 0, se da que pi punto es igual a 0 por construcción del modelo. Entonces llegamos a una condición de estabilidad, o sea, en el sentido de que la inflación deja de crecer si pi punto, o sea, si este pi punto, que es la aceleración de la inflación,
es igual a cero, no quiere decir que tenemos inflación cero, sino que la inflación se estabilizó en algún nivel, no importa igual, sino que solamente dejó de crecer. Y en los primeros dos casos teníamos que el equilibrio, o sea, pi punto, la curva de pi punto cruzaba una sola vez al nivel de cero, entonces teníamos un solo equilibrio. En los casos de oferta monetaria endógena por señoriaje, vamos a tener equilibrios múltiples. Y en este caso, tenemos un primer equilibrio que es divergente, en el sentido de que no es estable, y en el segundo caso, el B sí es estable. ¿Ven? Eso lo pueden ver por el diagrama de fase, pero acá se ve por las flechitas. El último, generalmente los que son con expectativas racionales son más sencillos, porque se da la igualdad entre pi esperada y pi. Por lo tanto, las ecuaciones sean más sencillas también. Tenemos estas tres ecuaciones y llegamos de vuelta a una función a una situación de equilibrios múltiples en la cual el equilibrio estable es el de más baja inflación. ¿Está bien? Profe, Sí. una pregunta, porque no lo estaría viendo en el gráfico, o sea, no lo entiendo. Pero, o sea, según el texto, en B hay menos inflación que en A. Acá, En el gráfico es la el duda. anterior. Sí, en cualquiera de los dos. Como que no veo dónde está la inflación, o sea, No, acá en B no está la hay inflación. más inflación que en A. Entendí al revés. Hay una igualdad entre M en M, en el nivel de M, que está dada por ahí. Ok. Lo ves en la situación, en el horizontal, digamos. Si está más acá, es menor el nivel es menor la tasa de inflación a la que estabiliza. O sea, de nada es menor inflación. Ok. Gracias. Creo, igual ahora lo voy a checar, pero para mí es en A. Sí, Perdón. decime. Perdón, no te quise interrumpir. No, pero justo acá estoy leyendo y dice, o sea, como que en A hay más inflación, pero seguramente lo veamos mañana, no sé. Sí, Pero igual no lo voy a te quise chequear. No hay Dale. problema, no te preocupes. Dale, gracias. Y después tenemos, bueno, las críticas fundamentales es que quizá no le falta incorporar o lo incorpora muy sin prestarle demasiada atención la cuestión de la puja distributiva, ¿no? Hay toda una literatura muchísimo más rica para analizar cómo las inflaciones crónicas y que terminan en hiper generalmente están vinculadas a problemas de puja distributiva, no solamente en Latinoamérica, sino en todos lados. Y después, que bueno, no sé si lo vieron en Kalecki, pero la explicación es que básicamente hay una lucha por cuáles son las cantidades, la porción respecto a la distribución del ingreso que le toca a los diferentes sectores sociales, no solamente necesariamente entre trabajadores y capitalistas, sino también entre el Estado o muchas veces sectores al interior del capital, como puede ser determinados sectores rentísticos y otros sectores menos intensivos en capital. Y bueno, la principal crítica que se le hace a estos modelos precisamente es, por un lado, la creación de escenarios que no son convergentes, y por otro lado, la imposibilidad de explicar determinados fenómenos que empíricamente se corroboran, como son los casos de inflaciones altas y estables. ¿Está bien? Lo mismo igual sucede con el caso de las inflaciones por puja distributiva, ¿no? Tienen las mismas debilidades y son debilidades que la evidencia empírica no las va a soportar, en el sentido de que siempre se encuentran casos que no las cumplen con ese tipo de modelos.
sobre todo los que son de inflación alta y estable. Como que en la teoría no hay mucha explicación para el caso argentino. Yendo a, ya terminando, un poco lo que ya dijimos, pero en Latinoamérica se da mucho esto de que el Banco Central emite, esto es una linda explicación, emite porque hay grupos sociales que no se ponen de acuerdo en cómo distribuir sus ganancias, en el sentido de que, bueno, esto que dice acá, es el resultado de un conflicto distributivo entre distintos grupos sociales que fuerza al gobierno a emitir, porque no lo puede recaudar, en lugar de reducir el déficit por la vía fiscal, ¿no? Como tiene gastos fijos que no los puede recortar por determinadas demandas sociales de un lado y del otro, y tiene determinados compromisos, tanto de gasto como de impuestos. Si no puede aumentar los impuestos porque un sector no está dispuesto a eso y tampoco puede bajar el gasto porque el otro sector no está dispuesto a bajar el gasto, y bueno, hay una lucha, hay una cuestión como sociedad que no está resuelta y necesariamente se reduce, o sea, no necesariamente, pero es una igualdad. Si el sistema fiscal y político no es capaz de resolver esa contienda, se resuelve en el plano monetario. Y bueno, y obviamente un plan de estabilización necesariamente tiene que contemplar estas cuestiones políticas. Muchas veces se explica de buena manera los planes de estabilización, el éxito de los planes de estabilización desde el éxito o no de una determinada política de Estado. No, es mucho más que una simple medida económica, sino que tiene que estar amparado en todo un proyecto político que le dé solidez y credibilidad, sobre todo. Por esto que siempre están aparejados con lo que decíamos hoy de cambio de expectativas, un mensaje en cuanto al régimen monetario y fiscal muy fuerte, y en cierta independencia de la política monetaria o de la autoridad monetaria, sea el Banco Central o sea quien sea, respecto a lo que pueda ser la dinámica política. ¿Está bien? Se finí. Ya está, terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. Si no, nos vemos la próxima. Bueno, muchas gracias, profe. Nos vemos la próxima entonces. Dale, chicos. Buen fin de semana. Descanso.